Hola amigos, buenas tardes, bienvenidos a esta serie de conferencias o pláticas que estamos dando sobre las claves de la prosperidad. El día de hoy, como ya habíamos mencionado en nuestro sitio de Facebook, vamos a tocar el tema que nos da el versículo 7 de Proverbios capítulo 4, el cual nos dice de la siguiente forma: sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Nuevamente dice, sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Interesante porque este texto de la palabra de Dios nos da un par de conceptos que son interesantes, yo creo, para nosotros el poder desmenuzarlos, porque finalmente son una de las claves de la prosperidad. Y estos dos conceptos, estas dos palabras clave que nos habla aquí, por un lado es sabiduría y por otro lado es inteligencia. Y es interesante cómo se escribe en el texto original en hebreo. La palabra sabiduría es jochmah y se refiere a habilidad en la guerra o habilidad en un trabajo técnico o también habilidad en administración. Incluso hace referencia hacia la parte de astucia y prudencia también. Esta misma palabra nos da entonces un sentido de que habla o nos orienta hacia la parte de habilidad para discernir. Pero no solo es discernir sobre asuntos o cosas, sino incluso discernir sobre personas, sobre situaciones, para que al final puedas hacer buenas decisiones. También se refiere a la parte de la habilidad de entender, de aprender rápido. Bueno, en el español nosotros definimos la sabiduría según el diccionario de la Real Lengua, el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española dice que es el grado más alto de conocimiento y adicionalmente también es el conocimiento profundo de las cosas. También lo refiere la Real Academia de la Lengua Española como conducta prudente en todo. Eso es la sabiduría, así es como lo conciben, ¿no? Y la otra palabra o el otro concepto que nos da este versículo, y era lo que les comentaba, es binah, que es inteligencia, o se traduce en la Biblia como inteligencia. Y esta palabra en el texto original en hebreo es el acto de poder entender, la capacidad de comprender. Y en el diccionario de la Real Academia Española nos dice que es la capacidad de resolver problemas, ¿vale? Es el conocimiento. Ok. Este versículo de Proverbios, capítulo 4, está insertado justamente en un capítulo donde desde el inicio este capítulo estaba orientado hacia la parte de la sabiduría completamente. Pero es interesante que aquí Salomón, inspirado por el Espíritu Santo, nos habla y aconseja como si fuéramos hijos, ¿no? Algunos expertos en las escrituras dicen que realmente fue escrito para los hijos de Salomón, que Salomón se los puso ahí. Y nada más el primer versículo de entrada nos dice: oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura. Es interesante cómo lo plantea Salomón, esta introducción a este versículo, a este capítulo, y de la misma forma creo yo que Dios nos está hablando, nos está aconsejando sobre la importancia que tiene la sabiduría y la importancia de obtener la sabiduría, de ser sabios. Es fundamental para cualquier persona que quiera entrar en prosperidad, que pueda entender primero que el fundamento de esto no está en
los esfuerzos que pueda hacer para conseguir dinero. Porque como vimos desde la primera sesión, la prosperidad es no necesariamente que te vaya bien económicamente, eso es parte, pero la clave o el fundamento es que tu vida esté bien. Eso es, yo creo que lo más importante. Si tus emociones están bien, si tu vida espiritual está bien, si tu relación con los demás está bien, si tu salud está bien, lo demás que involucra tu vida, que ya son los bienes materiales, la prosperidad económica, automáticamente van a venir, y lo vamos a ver en un momento. Aguanten un momentito que lo vamos a ver, ¿ok? Entonces les digo, este capítulo 4 del libro de Proverbios, de por sí el libro de Proverbios es abundante en consejos para jóvenes, para gente madura, para aquellos que están recién casados o para aquellos que tienen hijos. Abunda en una serie de consejos que realmente vale la pena. Yo te recomiendo que si no tienes una Biblia, te consigas una o búscate un amigo cristiano que te regale alguna, porque este libro en verdad es un libro que va a transformar tu forma de ver y de conocer incluso a Dios, porque te lleva de la mano en una serie de consejos sobre cómo vivir, sobre cómo hacer negocios, sobre cómo relacionarte con Dios incluso. Ok, pero bueno, abundando un poco más sobre el tema de este versículo que estamos analizando hoy de Proverbios 4, 7, es interesante cómo lo plantea. Lo leemos de nuevo. Dice, sabiduría ante todo. Adquiere sabiduría. Y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Y es muy interesante esto, porque nos dice ante todo. Ante todo. Mucho antes de que tú te preocupes por tener dinero, por tener una casa, por tener bienes materiales, mucho antes de que te preocupes por ser el profesionista exitoso o por ser el empresario de alto nivel o por ser el ejecutivo mejor pagado, mucho antes que eso, antes incluso que tu propia vida, dice que adquieras sabiduría. Ante todo. Y cuando la Biblia habla de todo, significa todo. Antes que tus amigos, antes que tus planes personales, antes que tus quejas de cómo está el sistema político, antes que todo, adquiere sabiduría. Es fundamental que caminemos en esta parte de adquirir la sabiduría, de hacernos gente sabia. Hay muchas referencias en la Biblia acerca de qué es lo que hace un sabio o de qué es lo que no hace un sabio. Por ejemplo, hay una parte donde dice, si tú te quejas, eso no lo haces con sabiduría. Quejarse no resuelve las cosas. Quejarse lo único que va a hacer es generar en ti más angustia, más problemas, más tensión emocional, pero no resuelves nada. El punto no es quejarte, el punto es resolver, y para resolverlo, ya como veníamos platicando al inicio, necesitas sabiduría pero también inteligencia. ¿Ok? Entonces, es interesante que dice, antes que cualquier otra cosa, antes que pienses en cómo voy a hacer dinero y cómo voy a sobrevivir este día, antes que eso, mucho antes, necesitas adquirir sabiduría, ¿vale? Y después nos dice, por sobre toda posesión, ¿no? Y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Yo recuerdo que hace muchos años me enfocaba yo tanto en los bienes materiales, quería tener el buen auto, quería tener una buena casa, quería tener un buen nivel económico, quería. Y me desgasté cualquier cantidad de tiempo buscando esos bienes, buscando esas cosas materiales,
Y en realidad lo que yo tenía que haberme enfocado era ser primero sabio y segundo inteligente. Entonces, créeme que es fundamental. Si tú no te enfocas en adquirir sabiduría y en adquirir inteligencia, todo lo que hagas lo vas a hacer como un necio, dice la palabra. Y la necedad es el equivalente a ser tonto. Se desgasta uno, termina uno enfermo, termina uno gastando los pocos centavos o los pocos dineros que uno gana a través del esfuerzo, porque lo hizo uno sin inteligencia y sin sabiduría. Ahora, ¿por qué la palabra de Dios nos dice que es tan importante adquirir sabiduría e inteligencia? Fíjense nada más. Si tienen una Biblia, acompáñenme por favor. Vamos a un librito adelante que es Eclesiastés. Y es muy interesante lo que vamos a leer ahora. En Eclesiastés buscamos el capítulo 7 y vamos al versículo 12. Y es muy interesante. Dice, porque escudo es la ciencia y escudo el dinero. Mas la sabiduría excede en que da vida a sus poseedores. ¿Te puedes imaginar? Porque escudo es la ciencia. Qué bueno, tienes conocimiento, fuiste a estudiar, te preparaste, hiciste una carrera. Es bueno, eso te va a proteger, es un escudo. Y después dice, y escudo el dinero. Sí, claro, el dinero también te puede ayudar a proteger tu salud, a hacerte de una buena casa en una buena colonia, etc. O a comprar incluso seguridad, ¿no? Hay quienes andan ahí con sus guardaespaldas y todo. Dice, pero más la sabiduría excede. Más la sabiduría excede. Y esto es interesante, porque la clave no está en que tengas mucho conocimiento o que tengas mucho dinero, sino que seas sabio, porque la sabiduría excede a estos dos. ¿Y por qué los supera? Por una simple y sencilla razón. Dice, da vida a sus poseedores. Bueno, pero yo estoy vivo y tal vez no soy sabio, no necesariamente soy sabio por no necesariamente soy vivo por ser sabio, ¿o sí? Bueno, acompáñenme de regreso y vamos ahora a leer en Proverbios, un poquito atrás del que estábamos leyendo, unos versículos un poquito atrás, un poquito adelante. Versículos 11 y 12 nos dicen, del capítulo 4, dice, por el camino de la sabiduría te he encaminado, y por veredas derechas te he hecho andar. Cuando anduvieres, no se estrecharán tus pasos, y si corrieres, no tropezarás. Imagínate nada más qué interesante. El padre que está aquí aconsejando, que es Salomón, y bueno, también es Salomón, finalmente puedes tomarlo como una figura del Padre Celestial, de Dios, que te está aconsejando, y que te dice, antes que nada, sé sabio, sé inteligente. Si quieres ser próspero, sé de esta forma. ¿Pero por qué? Bueno, ya vimos, porque el que tiene sabiduría está mejor protegido que lo que puede darte el dinero o que lo que puede darte el conocimiento. El ser sabio te protege. ¿Y por qué te va a proteger? Bueno, lo dice aquí. Por el camino de la sabiduría te he encaminado y por veredas derechas te he hecho andar. Cuando anduvieres, no se estrecharán tus pasos. Y si corrieres, no tropezarás. Es decir, conforme tú vas caminando en tu diario vivir, no vas a tener problemas de tropezar con cosas que te hagan caer. Imagina nada más la situación. Tú quieres hacerte de dinero rápido y fácil, ¿no? Porque quieres prosperar económicamente, o te quieres ganar el puesto que el jefe tiene, etc. Ya te lo prometió y te dijo, sí, te lo voy a dar. Y te apresuras tanto y empiezas a hacer tantas cosas, tantas tonterías, que al final terminas tropezándote con tus propios esfuerzos. O se estrecha el lugar.
Pero cuando eres sabio, observas el camino, lo ves y empiezas a tomar decisiones y empiezas a decir, aquí no vale la pena correr, acá no vale la pena pelear, aquí no vale la pena entrar en conflicto, prefiero resolver ese conflicto de esta otra forma, porque la sabiduría te está ayudando y te va a proteger, te va a cuidar. Mira, te platico algo rápido. Hace 3 semanas tuvimos en la empresa una reunión internacional y fue muy interesante, en verdad. Fue una reunión sobre innovación, tuvimos ahí cosas muy importantes que estar revisando, pero hubo un detalle con uno de los ejecutivos de la empresa que entró en conflicto con los jefes. Pero el conflicto fue tal que hubo gritos, o sea, fue realmente algo para mí muy triste, porque no tenía que haber ocurrido, pero bueno, finalmente pelearon. Y este ejecutivo de más bajo nivel, cuando el jefe le llamó y le dijo, oye, ven acá, mira, yo cuando trato de darte a ti una retroalimentación acerca de tu actitud, de cómo tú estás hablando, de cómo tú estás comportándote, yo lo que veo es que te defiendes. Y este ejecutivo le dijo, y bueno, ¿y qué piensas que tengo que hacer? Y le dijo, bueno, ¿por qué no te quedas callado? No, yo no me puedo quedar callado, le respondió. Entonces el jefe simplemente se dio media vuelta. Si este ejecutivo hubiera sido sabio y hubiera escuchado eso que le dice el jefe, se hubiera quedado callado y le hubiera dicho, ¿sabes? Tienes razón. La próxima vez quiero escuchar más de lo que hablo. Porque si hablo y me voy muy rápido con la lengua, es como que me estoy yo solito metiendo en una serie de caminos poco amplios. Yo mismo me estoy metiendo en estrechez, ¿no? Y justamente eso es lo que pasó. Ahora, en la próxima semana tenemos una reunión para definir qué va a pasar, qué es lo que va a ocurrir con este ejecutivo. Y no porque esté mal el ejecutivo, pero la actitud no fue la adecuada. Por eso, sé sabio. Necesitas adquirir sabiduría, necesitas adquirir inteligencia. Ahora bien, otra de las razones por las cuales necesitamos, sin duda, ser sabios, nada más rápido les leo, es en Proverbios 8, o si alguien quiere acompañarme, en Proverbios capítulo 8, versículos 12, 14 al 21. Entonces, primero, versículo 12 dice, yo la sabiduría habito con la cordura. Y después más adelante nos dice, del 14 al 21, conmigo está el consejo y el buen juicio. Y soy la inteligencia, mío es el poder. Por mí reinan los reyes, y los príncipes determinan justicia. Por mí dominan los príncipes, y todos los gobernadores juzgan la tierra. Yo amo a los que me aman, y me hallan los que temprano me buscan. Las riquezas y la honra están conmigo, riquezas duraderas y justicia. Mejor es mi fruto que el oro, y que el oro refinado, y mi rédito mejor que la plata escogida. Por vereda de justicia guiaré, por en medio de sendas de juicio, para hacer que los que me aman tengan su heredad y que yo llene sus tesoros. ¡Wow! A ver, mi amigo, ¿tú qué quieres? ¿Quieres prosperar? ¿Quieres que tus tesoros sean llenos? La sabiduría es lo único, es el instrumento clave para que esto ocurra. Y lo dice esta bendita palabra de Dios que ya tiene siglos y siglos y siglos de haber sido escrita y sigue funcionando. No me importa si eres millennial, no me importa si eres baby boomer, si eres de los tradicionalistas o de los tradicionales que le llaman. O sea, no importa. Perdóname, no importa a qué generación eres. Es que soy de la generación X. No, yo soy baby boomer. No, es que yo soy generación millennial y ¿qué transformamos el mundo ni qué nada? O sea, olvídenlo. Agarren esos conceptos de mercadotecnia, tírenlos a la basura, no sirven, no funcionan. Perdón, pero se los digo, trato yo con gente de mi edad que somos baby boomers y hay mucho tonto baby boomer y veo mucho millennial tonto y veo mucha generación X tonta y veo... ¿Por qué? Porque la clave para prosperar, para salir adelante, para avanzar, no es otra
más que la sabiduría. Esperen un momentito, ahorita vamos a llegar al punto, porque tal vez algunos de ustedes ya han de estar tal vez pensando, bueno, ¿y cómo me hago sabio? ¿De dónde viene esto? ¿O quién la provee? ¿Dónde voy a comprarla? Porque dice que la vaya a adquirir. Ahorita vamos a entrar en eso, ¿ok? Pero quiero nada más remarcar algunos puntos de lo que acabamos de leer, porque es impresionante. Fíjense nada más, del 14 al 21, subrayenlo, márquenlo, bébanse esto, cómanlo, mastíquenlo. Dice, conmigo, o sea, la sabiduría habla y dice, conmigo está el consejo y el buen juicio. Dos puntos importantes. Ahorita el caso que le estaba platicando, la persona que se conflictuó con el jefe, le faltó buen juicio y no siguió ningún consejo, porque ni siquiera lo pidió. Le estaban hablando de un consejo y esta persona reaccionó, pero sin buen juicio. Me explico, o sea, lo más sencillo era que el jefe, bueno, de hecho el jefe proponía darle cuello, echarlo fuera a la calle, vámonos, a la calle. Oye, sí está bien calificado, pero a la calle no sirve, la actitud no funciona. ¿Ok? Entonces dice que con la sabiduría están el consejo y el buen juicio. Dice, y yo soy la inteligencia, mío es el poder. La persona inteligente va a tener poder. Va a tener poder de influir, va a tener poder de convencer, va a tener poder de negociar, va a tener poder de obtener lo que se está proponiendo. Solo por ser inteligente. Y la inteligencia, ya vimos, una de sus características es resolver problemas. Entonces vienen problemas, automáticamente si eres inteligente, te pones a pensar qué estrategia vas a adoptar para resolver el problema. ¿Vale? Dice, la sabiduría aquí habla y dice, por mí reinan los reyes. A ver, ¿los políticos reinan por sabiduría de ellos? Yo creo que no. Reinan porque los tontos que los hemos elegido, les hemos dado mucho más poder del que deberían de tener, porque somos tontos. Si fuéramos inteligentes y sabios, haríamos otro tipo de decisiones. Entonces el sistema que vivimos y que ahora con esto de los terremotos y que es un problema de corrupción y que el presidente dice que no hay corrupción, bueno, esto no es otra cosa más que el reflejo de que somos tontos, no somos sabios, no nos hemos enfocado a enriquecer nuestra forma de pensar con este bendito consejo de Dios que está en la palabra, en la Biblia. Y no es que yo sea mocho y que no, te tienes que persignar y que no. Toma la Biblia como lo que es, un manual de vida, un manual que te aconseja, que te dice cómo comportarte. Y algo que está, a mí, me impactó mucho es esta parte que dice, por mí reinan los reyes y los príncipes determinan justicia. Por mí dominan los príncipes y todos los gobernadores juzgan la tierra. ¿Tú estás en un nivel de autoridad en una empresa o en tu negocio? ¿O todavía no lo tienes, pero te va a venir en el futuro? Prepárate y empieza a hacer ¿qué? Empieza a ser sabio. Dice, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Mientras más joven eres, si no te enfocas en buscar y en conseguir ser sabio, y ya a mi edad empiezas a tratar de serlo, créeme que te vas a lamentar porque vas a decir, pasaron tantos años y yo no entendí, no me hice de un juicio adecuado. Ok, dice, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Mientras más joven eres, mientras más temprano puedas empezar a revisar la Biblia, a estudiarla, a hacerte de los consejos que ella tiene, más sabio vas a ser y más bendición vas a tener. Dice, las riquezas y el ahorro están conmigo. ¿Andas buscando riquezas? ¿Andas persiguiendo las riquezas? Dice la sabiduría de Dios, dice, las riquezas están conmigo.
Y no son riquezas cualquiera, dice, son riquezas duraderas y justicia. Mejor es mi fruto que el oro y que el oro refinado, y mi rédito mejor que la plata escogida. Es decir, si te dedicas a estudiar esta palabra, a meterte en ella, a tomar de ella lo que va a transformar tu forma de ver la vida, tu forma de actuar con los demás, tu forma de hacer negocios, si tú te dedicas a sacarle el tesoro que tiene esta palabra, entonces dice que vas a ver cómo te paga mejores intereses que lo que tengas ahorita en banco, en el oro, en Bitcoin, en lo que sea. ¿Ok? Muy bien. Dice que con la sabiduría dice que va a hacer que se llenen tus tesoros. Eso es fundamental. Entonces, la siguiente pregunta es, si es tan importante la sabiduría para la prosperidad, entonces, ¿qué hago yo o cómo hago yo para obtener la sabiduría? ¿De dónde viene la sabiduría? ¿Quién provee la sabiduría? ¿Dónde la consigo? ¿Me voy a la universidad? ¿Hago estudios de posgrado? ¿Cómo le hago? Bueno, a ver, vamos a checar algunas cosas. Primero, entendamos que la sabiduría, según Proverbios 8, pero aquí en el versículo 22, es un atributo divino. De hecho, es curioso porque los griegos consideraban que la sabiduría era una diosa, y ellos la llamaban Sofía, ¿no? De ahí viene también la palabra filosofía y demás. Pero ok, los griegos decían, es que la sabiduría es divina, no es tan natural o tan normal entre los seres humanos, ¿no? Es de origen divino. Y efectivamente la Biblia también lo reconoce, dice, Yahvé me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Y esta porción que dice me poseía, no es que tuviera un objeto, sino que forma parte de. Eso es a lo que se refiere. Entonces, Dios me poseía en el principio significa que Dios, o la sabiduría, perdón, formaba parte de Dios. Y eso es así. La sabiduría es un atributo de la divinidad. Y es por eso que después, aquí mismo en Proverbios, pero en el versículo 7 del capítulo 1, dice, el principio de la sabiduría es el temor de Yahvé, o el temor de Jehová, como dicen otros. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Pero es interesante, dice que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. No es el temor a Dios, es el temor de Dios. ¿Y qué diferencia hay? Bueno, seamos sabios, entendidos, ¿vale? El temor de Dios se refiere a un respeto profundo. Yo no sé cómo haya sido tu vida, pero yo recuerdo cuando era joven, dice la Biblia, joven fui envejecido, pero cuando yo era joven, cuando sabíamos que venía papá, ¡wow! El viejo era duro, ¿no? Y entonces sabíamos que habíamos hecho algo mal, y el viejo llegaba y decíamos, no hombre, es que nos temblaban las rodillas porque venía el castigo, eso ya lo sabíamos. Aunque hubo algunos miembros de la familia que no fuimos tan castigados, la verdad. Pero sí fuimos disciplinados de alguna manera. Y eso es interesante porque teníamos respeto, pero un respeto profundo. Y sabíamos que había cosas que no hacíamos. Una mirada del viejo y ya estaba listo, o sea, no hacías más, no te movías más, y era un respeto profundo, en verdad. Yo lo veo en las compañías, ¿no? Cuando viene el gran jefe caminando, ¡uy, es el jefe! ¡Uy! Todos, y hasta guardan silencio, y Señor, ¿cómo he estado? Bueno, eso es temor de. No es que tengas un miedo a que caigas fulminado, no. Simplemente es temor reverente a Dios. Sabes con quién estás tratando. Sabes a quién tienes enfrente. Sabes quién es el que
al que te estás dirigiendo en ese momento es el creador. Es el que hizo el universo. No es cualquier vecino que tienes ahí, ¿no? Y ese temor, ese respeto profundo es el temor de Dios. Y esto es el principio de la sabiduría. Si fuera temor a Dios, como muchos quieren hacerlo ver, muchos dicen, no, es que debes de tener temor a Dios. No, a ver, tener temor a Dios es entrar ¿cómo podría decirlo? Como si estuvieras peleándote, ¿no? Le tienes miedo, no te acercas, estás separado. Aquel que no conoce el amor de Dios, sin duda, tiene temor a Dios. Pero los que conocemos a Dios, tenemos temor de Dios. Le respetamos y Él nos ama. Entonces, el principio de la sabiduría, dice, es el temor de Dios, no a Dios, ¿vale? Otro punto importante, bueno, primero, ya dijimos, la sabiduría es un atributo divino. Segundo, parte de Dios, porque dice, su principio está en el temor de Dios. Tercero, nos dice que Dios da la sabiduría e inteligencia. Vamos a Proverbios capítulo 2, versículos 6 y 7. Dice, porque Yahvé da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Entonces, ¿quién va a ser tu proveedor de sabiduría para que prosperes? Exacto, ya lo dijiste, ya lo pensaste. Es Dios mismo. Y entonces, ¿cómo la recibo? Si Dios es el que me va a proveer de la sabiduría que parte de Él, que surge de Él, que viene de Él, ¿cómo es que yo la voy a recibir? ¿Cómo puedo recibirla? Imagínate qué fácil. Ahora vamos hacia el Nuevo Testamento y quiero que me acompañen rapidito a la epístola que escribió el hermano de Jesucristo, Santiago. Y algunos dicen, pero él no se llamaba Santiago. Sí, no se llamaba Santiago, se llamaba Jacobo. Pero ya por ahí nos enseñaron que es San Jacob. Y de ahí se derivó hasta Santiago, imagínense nada más. Pero nos dice en esta epístola Santiago algo muy interesante. Nos dice Santiago en el primer capítulo, en el versículo 5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿Cómo la ves? No soy sabio porque no quiero. Dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. ¿Quieres prosperar? Para que prosperes, debes ser sabio, ya lo vimos. Debes usar inteligencia. Pero para que esto ocurra, debe serte provista a través de ¿qué? De que tú le ores a Dios, si es que no la tienes, y le digas, ¿me podrías dar un poco de tu sabiduría? Y Él te la va a dar, dice. Es promesa que está aquí en Santiago. Ahora es interesante que dice, pero pida con fe, en el versículo 6, claro. Ya después te lo remacha, ¿no? Pida con fe, es decir, pide creyendo que te va a ser dado. Si no, ¿para qué pides? Dice, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Claro, un día va a estar, ay sí, Dios, dame sabiduría. Pero después, no, yo creo que Dios no me la ha dado. Entonces me regreso a mi sabiduría humana, la cual no prospera, la cual te lleva a desgastarte cuando estás buscando ser próspero. Pero cuando te pegas, como dice Jesucristo, pégate o permanece pegado como el pámpano a la planta de la uva, a la vid. Estás ahí pegado y estás absorbiendo, vamos, yo se los digo, mi formación, aparte de que estuve en el Instituto Bíblico en su momento, yo tengo la formación de ingeniero agrónomo. Conozco un poco de lo que les estoy hablando. Entonces,
El pámpano, al estar pegado con la planta de la vid, absorbe de la vid todos los jugos nutritivos, el alimento. No tiene que procesar nada. El pámpano no procesa nada, recibe todo, lo digiere o hace una especie como de digestión a través de la fotosíntesis en las hojas. Pero todo lo recibe de la vid. Todo lo que necesita para vivir lo recibe de la vid. De la misma forma es lo que Dios quiere, que nosotros estemos pegados a Él. ¿A través de qué? A través de leer su palabra, a través de analizarla, de estudiarla, de sacar los consejos que tiene y de irlos aplicando a nuestra vida de forma diaria. Para que nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar con los demás vaya siendo transformada. El domingo pasado un amigo decía, es que vamos a evolucionar. No vamos a evolucionar, nos vamos a transformar. Y eso es mucho mejor. Porque, a ver, cuando tú evolucionas, si fuera así, entonces serías tú mejorando un poquito. Y después tú mejorando otro poquito. Y después tú mejorando otro poquito. No. Dios dice, vámonos con todo. Te voy a transformar, te voy a cambiar, te voy a quitar ese chip que traes, te voy a poner el mío, que está más chido, que funciona mejor, que te va a hacer sabio, te va a hacer inteligente, para que hagas negocios, para que aconsejes a otros, para que avances más rápido de lo que tú mismo has pensado. El tema es hacia dónde tú quieres ir. Ese es el punto. Si te abrazas del dinero, si caminas en tu vida abrazado nada más del dinero, porque es lo que te interesa, brother, ¿qué te digo? Vas a pasar años, porque todos van detrás de eso. Pero cuando tú lo que abrazas es a Dios, como fuente de sabiduría, de inspiración, de formación moral, de formación ética, el dinero te va a llegar solito. Créeme que te va a llegar solo, porque van a venir a buscarte. La gente, las empresas, las instituciones educativas, en fin, toda la raza en el mundo anda buscando individuos íntegros, individuos honestos, individuos transparentes, individuos que sean confiables. Y eso solamente lo tienes si eres transformado. Porque lamentablemente los seres humanos somos bastante complejos. Nos gana la avaricia fácilmente. Somos capaces de robar hasta nuestra propia familia. O sea, entonces necesitamos ser transformados. Y la palabra eso es lo que hace, transformarte. ¿Vale? Entonces dice que hay que pedirla, dice Santiago. Ahora, ok, la pido, ¿y qué voy a pagar? ¿Cuánto tengo que pagar? No vas a pagar nada. Fíjate que vamos hacia el Antiguo Testamento y nos dice, en Isaías, si no mal recuerdo es, ahora les digo, les confirmo, Isaías 55 me parece. Sí, Isaías 55, capítulo 55, versículo 1 dice, a todos los sedientos venid a las aguas, y los que no tienen dinero venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Esta palabra, esta bendita Biblia, es alimento. Así lo define Jesucristo cuando Él predicaba. Esta palabra es alimento. Entonces ese vino y esa leche, y dice, venid y comprad sin dinero. No necesitas dinero para volverte sabio. Lo que necesitas es leer la Escritura. ¿Y por qué les digo que necesitas leer la Escritura para ser sabio? Bueno, vamos ahora. Y si no pueden acompañarme tan rápido, no se preocupen. Yo voy para allá y se los leo. Después ustedes lo pueden buscar. En la segunda carta que escribe el apóstol Pablo a Timoteo, dice en el capítulo 3, en los versículos 14 al 17, le escribe Pablo y le dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste,
sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio. Te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Fíjate que es interesante. Primero, las escrituras te hacen sabio. Claro, dice para la salvación, ¿sí? Pero no nada más es para la salvación por fe. Es decir, no nada más es para que entiendas la salvación que es por fe, sino también, lo dice aquí, para que seas enseñado, para que seas redarguido, es decir, si estás haciendo algo mal te lo va a decir la palabra, ¿sabes? No estás haciendo bien esto, va a ser tu marco de referencia. Dice, para corregir, también te va a dar las instrucciones perfectas para que corrijas eso que está mal. Para instruir en justicia, te va a dar las instrucciones de cómo hacer las cosas de forma justa, de forma adecuada. Dice, a fin de que el hombre sea a fin de que el hombre sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y esto es crucial. La palabra es la que te va a hacer sabio, te va a formar, te va a transformar. Así es que entonces, ¿qué tenemos que hacer con la palabra? Digo, ya poco a poco vamos a ir viendo más adelante cómo lo hacemos y de qué forma hemos de sacar los consejos para los negocios, los consejos para nuestra vida diaria, los consejos para cómo establecer relaciones matrimoniales o relaciones de pareja y todo. Eso lo vamos a ver más adelante, no el día de hoy, pero es parte de... Me comprometí con ustedes que de aquí hasta que termine este año vamos a estar revisando todos los sábados de 4 a 4 y media, tal vez nos extendamos un poquito en ocasiones, pero revisamos estas claves de prosperidad. Estamos poniendo las bases para que una vez que entremos a ver todo lo demás, ustedes fácilmente puedan entender lo que vamos a estar enseñando. Pero ok, entonces esta palabra debemos de leerla, debemos de meditarla, debemos ponerla por obra y después debemos enseñarla. ¿Y eso de dónde lo sacas? Bueno, pues muy fácil. Vamos hacia el Antiguo Testamento. Hay un libro que se llama Josué. Y en Josué, en el capítulo 1, versículo 8, ya lo habíamos visto en otra de las sesiones, dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Quieres que te salgan bien las cosas? ¿Quieres ser próspero tu camino? ¿Qué tienes que hacer? Tener este libro a la mano. Leer la palabra. Dice, meditar de día y de noche en él, para que guardes y hagas, es decir, para que obedezcas lo que aquí está puesto, para que hagas tus actividades de acuerdo a lo que viene aquí escrito, porque entonces ahí es donde vas a encontrar tu prosperidad y todo te va a salir bien. Ok, pero aparte, en Santiago, volvemos al Nuevo Testamento, en Santiago 1:25, ahí también nos dice lo siguiente, y esto es interesante porque la Biblia es así, no se contradice, se complementa y se aclara a sí misma. Nos dice en Santiago 1:25, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Hay que ser entonces no oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Si tú lees esta Biblia y encuentras ya recomendaciones, consejos que te da de cómo hacerlo, por ejemplo, el sábado pasado hablamos de que tienes que hacer tus presupuestos. Jesucristo dijo, ¿quién de ustedes cuando quiere construir algo no se sienta primero y calcula? Y se pone a calcular si tiene lo suficiente. Oye, si tú no estás haciendo presupuestos y te están llegando recursos y en lugar de que esos recursos los administres, hoy al inicio de esta sesión estábamos hablando de que sabiduría es saber administrar.
Pero si tú no te sientas a administrar, a hacer cuentas y a decir, oye, tengo que apartar esta cantidad para pagar esto, para pagar aquello, si no te sientas a hacer esos cálculos, olvídate de la prosperidad. Dios te está dando cosas. Tal vez no te das cuenta, tal vez ni crees en Dios, no lo sé, pero hay gente que ni cree en Dios, pero recibe. Y lo que ellos sí hacen es sentarse a hacer números. Sentarse a tener la disciplina de decir en qué van a gastar y cómo lo van a gastar. Y prosperan y les va bien. Y muchos de nosotros, no, Dios a mí me va a dar, porque tenemos esa mala enseñanza. Si Dios ya te proveyó de algo, además de agradecerle, lo que deberías de hacer es, a ver, ¿en qué lo voy a invertir? ¿Cómo voy a distribuir el gasto? ¿No? Y eso es ser sabio. Bueno, si hacemos eso, estamos haciendo la obra. No somos oidores olvidadizos, sino que nos ponemos a hacer lo que la Biblia nos dice que tenemos que hacer. ¿Vale? Ahora, decimos, entonces debemos leerla, meditarla. Ahorita estamos viendo que debemos ponerla por obra y además debemos enseñarla. En Deuteronomio 11, y perdón que los traiga del tingo al tango, pero es así, los consejos que nos da Dios están en una y otra parte. Por eso la Biblia a mí me encanta. Me hace recorrerla y me doy cuenta de que se conecta de un lado a otro, se complementa perfectamente. Bien, en Deuteronomio 11, versículos 18 y 19 nos dice: por tanto pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma. Las ataréis como señal en vuestra mano y serán por frontales entre vuestros ojos. Y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Imagínate nada más. Dice, por tanto pondréis estas mis palabras en vuestro corazón. Es decir, que afecten tus emociones, pero no nada más ahí, sino que también afecten tu alma, es decir, tu intelecto. ¿Sí? Porque hay consejos aquí. Si te invitan a comer, haz de esta forma, actúa de esta manera. No te sientes en los primeros lugares, siéntate abajo y tal vez de ahí abajo te van a llamar, porque va a ser muy vergonzoso que estés ahí arriba o en los primeros lugares y que te manden hacia atrás o que te manden para atrás o que te bajen de la plataforma. O sea, y esos son consejos muy sabios que si los practicas, si los pones como práctica, créeme que van a funcionarte. Lo digo por ya casi 32, 33 años de estar cada día poniendo por práctica estos consejos. Y me ha ido bien. Dice, los pondréis en vuestro corazón, en vuestra alma, y los ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos. Es decir, ¿a qué se refiere esto de atarlo como señal en vuestra mano y los frontales? Que no se aparte de ti. ¿Con qué trabajas? Con las manos, ¿no es cierto? Bueno, normalmente hay quienes no tienen manos, pero trabajan. Pero ok, digamos, como un símbolo de trabajo, las manos. Que todo lo que trabajes sea conforme a esta bendita palabra, a lo que esta palabra enseña. Por otro lado, dice, entre vuestros ojos, aquí como frontales. Es decir, que no te pongas a mirar cómo transar a la gente, cómo cometer fraude o cómo engañar. No, sino que miren hacia la santa palabra, hacia la sana forma de tratar con los demás. Y aparte dice que la enseñes a tus hijos, si es que ya tienes hijos, y si no, no te preocupes, también de todas maneras puedes enseñarle a tus sobrinos, o lo puedes enseñar a los hijos de tus amigos, ¿no? Dice, y enséñala hablando de esta palabra cuando estéis en tu casa, cuando andes en el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y créeme, yo lo hago. Yo a mi familia le enseño, porque yo leo esto y yo les enseño a ellos, les enseño, lo leo en la mañana, me voy al trabajo, estoy allá, después de que termino de trabajar regreso, y me pongo a compartirles a veces de lo que leí en la mañana, de lo que aprendí,
y que sé que les va a ser de utilidad. Me siento y les enseño. Y eso refuerza también mi conocimiento y me hace todavía meditar un poco más y me hace enriquecer el conocimiento que obtuve. Y a veces llego a conclusiones junto con mi familia, ¿sí? Y eso lo hago aquí sentado en casa. Y a veces cuando salimos en la carretera a algún viaje y vamos en el camino, o cuando llevo a alguien a algún lugar, vamos platicando también. Oye, mira, leí o lo que ayer te dije, me vino esta otra idea, fíjate que es así y así, y seguimos enriqueciéndonos, ¿no? Y cuando te acuestes y cuando te levantes, por la mañana, en la noche, o sea, no importa, lo importante es que le enseñes a tu familia, a los tuyos, lo que Dios te está enseñando a través de la Biblia. Y luego nos dice, también en Proverbios 22:6, también nos indica, también esta parte de la enseñanza. Permítame tantito en lo que llego ahí. Proverbios 22:6. Me gustó mucho, la verdad, ahora que estuve preparando todo este estudio para ustedes, que Dios me estuvo dando información y demás, muy, muy padre. Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y aquí podemos entender dos cosas, sobre todo aquellos que son papás o que quieren ser papás. Puedes entender este versículo de dos formas. Uno es, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Es decir, deja que el niño agarre su camino como él quiera, es decir, déjalo ahí, no lo formes, que sea en su camino, y va a ser una persona aferrada completamente a ese estilo de vida, porque no le diste mayor instrucción, lo instruiste en su camino. Esa es una forma de entenderlo. Otra manera de entenderlo es, instruye al niño en el camino de Dios, y aunque sea viejo no se va a apartar de ese camino. Es decir, enséñale la Biblia, léele la Biblia, léele las historias que vienen en la Biblia. Analiza con el niño cada uno de esas historias, cada uno de esos personajes, cómo se comportaron. Oye, ¿qué pasó con Moisés cuando atravesaron el Mar Rojo? ¿O qué pasó con Josué cuando combatió contra gigantes? ¿O qué pasó con José, el soñador en Egipto? ¿O qué pasó con Abraham? Y esta serie de historias y de cosas que le van a ir cayendo a su alma y a su emoción, es decir, le van a caer en su intelecto y en sus emociones, en su corazón, lo van a afirmar en este camino de Dios, lo van a hacer sabio. Y ya lo vimos en Timoteo, ¿no? En la epístola de Timoteo, que decía, tú desde niño aprendiste las escrituras que te hacen sabio. Entonces, enseñar también va a ayudar a que nuestros hijos sean sabios o nuestros seres queridos sean sabios, y nos va a ayudar también a nosotros a ser sabios. Otro punto importante es que en el momento en que yo ya le estoy poniendo por obra, me está llevando ¿a qué? A obedecer esta palabra. Y obedecer la palabra trae como consecuencia una relación íntima con el Creador. Miren, en Juan 14, versículos 21 al 24 nos dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y las palabras que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Esta palabra, entonces, cuando tú la pones por obra, cuando tú la obedeces, le estás diciendo, te amo, Señor. Guardo tu palabra, la pongo por obra, confío en ella, confío en lo que tú me has instruido a través de tu palabra, y entonces en esa confianza establezco un nexo de amistad contigo, que eres mi creador. Y entonces dice, me manifestaré a él.
Oye, y preguntan, ¿y cómo es que te vas a manifestar? Dice, vendremos a Él y haremos morada con Él. No te extrañe que de repente, digo, ya me ha pasado a mí, que de repente estás en medio de una junta donde hay un problemón que si no se resuelve no te quedas con negocio, vas a estar emproblemado con la producción de negocio y te quedas pensando y de repente Dios te dice, ¿sabes qué? Resuélvelo de esta manera. Viene la idea. ¿Ya me pasó? Ya lo comenté la vez pasada, estábamos en Punta del Este, allá sentados, y si no se resolvía el tema íbamos a perder negocio, y de repente vino la idea. Y ya la expuse y se aceptó y dijeron, oye, qué buena solución. Y después mi jefe me decía, oye, ¿y por qué no me lo dijiste antes? Pues porque no lo supe hasta ese momento. Y Dios te va a revelar cosas y te va a llevar a entender cosas. Te va a ayudar a armar estrategias. En mi empresa, en el ramo que yo manejo dentro de la empresa, en el departamento que me toca a mí gestionar, no había planes estratégicos y a mí me tocó ser el primero en establecer un plan estratégico de 5 años, que cuando funcionó y se concretó y dio resultado, los jefes superiores que yo tenía en aquel momento me decían, oye, aviéntate el siguiente plan estratégico, la verdad es que te salió súper bien, pero no era mi plan, era el plan de Dios, Él me lo reveló. ¿Por qué? Porque me he pegado a la palabra. He procurado estar ahí. Tengo o procuro tener esa relación íntima con Él. Ok. Así entonces, creo que el tiempo ya estamos sobre el tiempo prácticamente. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Para prosperar, una de las claves, ya lo vimos, es la sabiduría y la inteligencia que Dios nos provee. Pero ¿cómo aplico todo esto entonces? Bueno, primero, no basta solo con tu formación académica. Tu formación académica te va a dar herramientas para sobrevivir, para que cumplas una función social, para que generes un ingreso ya sea para ti o para el empleador con el que estés trabajando. Esa formación te va a ayudar, pero esa formación no es la que te va a prosperar. Lo que te va a prosperar es la sabiduría que Dios provee a través de la Biblia. Así entonces está bien, puedes llevar a tus hijos o tú mismo te puedes ir y formarte académicamente. Pero es fundamental que también te formes espiritualmente. Mi invitación es a que tomes la Biblia, a que la leas. Oye, ¿cómo la leo si yo no sé, yo nunca estudié, ese libro además está raro, es extraño? Bueno, lo primero es establece una relación con Dios, si no la tienes. Si no la tienes y quieres tenerla, es muy fácil, es bien sencillo. Primero tienes que creer que Él existe. Segundo, tienes que darle tu vida y decirle, no puedo yo, mi vida, perdóname Dios, no la hago, soy chafa. Necesito que tú me ayudes, necesito que tú vengas y entres en mi vida. Te invito a que entres en mi vida y a partir de ahí entonces toma tú el control de mis emociones y de mi corazón, ayúdame, corrígeme a través de tu palabra y tomas entonces la Biblia y empiezas a leerla y te vas leyendo tranquilamente de los evangelios. No empieces por el Antiguo Testamento, es bien complicado y luego andan ahí diciendo que Dios es bien difícil y que como ese Dios tan no, bueno, porque claro, en el Antiguo Testamento hay unas escenas que ya, si hay tiempo las veremos después, hay unas escenas que son terribles, ¿no? Pero en el Nuevo Testamento puedes empezar a leerlo y vas a encontrarte un Dios de amor, un Dios que es inmutable, que siempre ha sido así, que nosotros no lo entendíamos, pero bueno, ahora Él se abre y nos muestra esa parte de corazón de Padre, ¿no? Y empiezas entonces a leer y te tomas un capitulito el Evangelio, por ejemplo, de San Juan, ¿no? El primer
capítulo y lo lees. ¿Y qué me quiere decir? ¿Qué trae aquí? Si necesitas un diccionario al lado, pues lo tienes. Puedes tener un cuaderno y tomas tus notas, ¿no? ¿De qué estoy aprendiendo a leer esto? ¿Y cómo puedo aplicar lo que estoy aprendiendo? Y de esa manera, entonces, aparte de ya te decía, tu formación académica, claro que la tienes que hacer, pero tu formación espiritual también tiene que venir. Entonces, lees, meditas, practicas y enseñas la palabra de Dios, ¿no? Y eso es lo que te va a empezar a llevar a ser sabio e inteligente. Y una vez que ya encontraste cosas en la Biblia, cosas que tienes que hacer, cosas que tienes que corregir, y las empiezas a poner por obra, de esa manera empiezas tú a obedecerle, de esa manera empiezas tú a demostrar ese respeto reverente al Creador, y eso entonces te va a llevar a que recibas primero la recompensa de vida, segundo la recompensa de prosperidad, porque entonces serás próspero y todas las cosas te irán bien, y como dice, lo leímos ahí en Proverbios, las riquezas que vas a tener serán duraderas, porque no van a ser riquezas que se van a quedar aquí nada más en la tierra mientras vivas, sino que se van a extender para muchas generaciones más y para ti en la eternidad también. Bueno, amigos, con esto terminamos el día de hoy. Espero que aquellos que por primera vez están incorporando a esta serie de enseñanzas, espero que nos visiten ahí en Facebook, Fundamentos AC. Búsquenos por ahí en Facebook y vean los otros videos que tenemos de las sesiones anteriores para que vayan poniéndose al corriente y que nos acompañen. Nos vemos el siguiente sábado, ya saben, de aquí hasta que termine este año estaremos enseñando sobre esto de los principios de prosperidad o claves de la prosperidad, perdón, y vamos a estar enseñando entre 4 a 4 y media, tal vez nos extendemos un poquito más, pero la idea es que no se vayan sin aprender. Lean la palabra de Dios. No somos secta, somos una asociación civil orientada a dar simplemente formación a aquellos que quieren aprender una nueva forma de vida. No tenemos reuniones en ningún lado, no pedimos dinero, estamos haciendo estas transmisiones de forma gratuita, sin costarle nada a nadie. No pedimos que nos visiten, no pedimos que traigan varo a nuestros pies para que Dios les bendiga. No. Lo que queremos es ayudarles a que puedan ustedes encontrar un camino mejor de vida, a que puedan realmente prosperar, ¿vale? Bueno, pues con esto terminamos y nos vemos el próximo sábado. Si les gustó, ahí déjenos algunos comentarios en la página, ahí en Facebook, ¿vale? Un abrazo y que Dios les bendiga mucho. Pues a estudiar. Y si no han hecho sus presupuestos, hagan los presupuestos. Pueden ver los videos que hicimos la semana pasada, el video que dimos, la enseñanza, que dimos la semana pasada, ¿vale? Y si ya están con sus presupuestos, si tienen dudas, en verdad pueden mandarnos consultas. Nosotros no cobramos, no somos consultores, y les podemos ayudar con mucho gusto. Estoy terminando con el tema de las hojas de cálculo, y espero ya tenerlas listas, a ver si la próxima semana, para que aquellos que quieran tener sus hojas para hacer presupuestos, nada más basta que nos las soliciten ahí en la página de Facebook, que nos digan, oye, yo quiero, nos dan su correo electrónico, prometo que no les vamos a hacer llegar ninguna otra información, ni vamos a comercializar sus correos electrónicos, o si quieren ustedes nos mandan también les podemos hacer llegar tal vez en algún otro lugar. Estoy viendo a ver si puedo poner una página de donde se puedan descargar para que la gente no tenga que darnos información privada, porque yo sé que eso es también delicado, pero la idea es que puedan tener las hojas para hacer sus presupuestos, ¿no? Que puedan administrar sus dineros. Yo espero a ver si ya la próxima semana tenemos las primeras versiones listas, gratuitas, para que pues, las usen, ¿no? Y que puedan prosperar, ¿sale? Pues que estén muy bien, un abrazo. En breve, por cierto, en breve, comercial, en breve estaremos convocando ahí sí para un curso. Es un curso que se llama Mapa de Ruta, ahí sí tiene un costo.
porque hay que pagar la renta del lugar a donde vamos, hay que pagar los materiales, pero estaremos ya haciendo la invitación en breve, ¿vale? Estamos pensando que va a ser hacia enero. Esta va a ser la quinta versión de esta actividad de mapa de ruta, y bueno, esperemos que si a alguien le interesa, bueno, ya cuando les demos los costos y demás se puedan inscribir, ¿vale? Un abrazo, que tengan un excelente fin de semana, que Dios los bendiga y nos vemos el próximo sábado, ¿vale? Que estén bien, chao, chao.